Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la Devar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta noche, como lo hacemos regularmente todos los días, de lunes a jueves, a las 8:30 de la noche aproximadamente, y vamos a meditar en esta palabra conforme a lo que nos dice nuestro Señor en su palabra, allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, cuando nos dice en su palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en la Devar de Hashem. Hemos venido meditando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Estamos viendo sus primeros días. Hablamos de cuando Él nace, como fue puesto en un pesebre, un lugar donde comen los animales. La Biblia no nos dice exactamente en qué lugar, en dónde nació nuestro Salvador, no nos dice, sino que simplemente que nació en Betlehem de Judea y fue puesto en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y también luego vimos cómo el Señor, sus padres, los que le adoptaron aquí en la tierra, los que el Señor puso aquí como padres de Adonai, los llevaron al templo en el día de la circuncisión, al tiempo de la purificación, y cuando están allí, entonces aparece un hombre llamado Simeón, un hombre piadoso y justo, un hombre que estaba esperando la promesa del Señor. Él era Sadik Anjasid, y él estaba esperando la promesa del Señor. Le fue revelado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que no vería muerte hasta que viera al Mesías del Señor. Luego vemos cómo él ha sido movido por el Ruach HaKodesh, y encontramos cómo todas estas vivencias que vive Simeón tienen que ver mucho con nuestra relación personal con nuestro Elohim, con Dios nuestro Elohim. Como nosotros debemos ser justos, piadosos, esperar la consolación no solamente de Israel, sino de la humanidad, y también que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esté sobre nosotros. Dejar que ese Ruach HaKodesh se nos revele, que nos muestre la vida al Mesías también. Poder ser movidos por el Espíritu Santo hacia la misma presencia del Señor para cumplir sus mandamientos o sus misbot. También hoy vamos a estar hablando, entonces vamos ya a seguir hablando aquí en el versículo 30 ya de Lucas 2, que es el evangelio que estamos mirando, y vamos a ver el versículo 30. Las palabras en hebreo que yo quiero tomar es Einayim Yeshuat Eloheinu, Einayim Yeshuat Eloheinu, que significa: porque han visto mis ojos tu salvación, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto es lo que ha pasado, o lo que pasa con una persona
que es piadosa, que es justa, que ha entregado su vida al Señor, ha dejado que el Espíritu Santo le lleve, le mueva a la presencia de Dios, le revele su palabra. Y una vez que nosotros tenemos esa presencia de Dios en nosotros, en nuestra vida, al recibir a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nosotros podemos ver la salvación, porque han visto mis ojos, decía Simeón, la salvación. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué tu salvación? Porque él estaba esperando la redención del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado esperando la venida de un Mesías, de un Redentor, de un Goel, de alguien que vendría a salvarlos, el ungido de Yahweh. Él tendría que venir y traerles paz y traerles libertad, cambiar su lamento en baile y ceñirlos de alegría, levantar el Hamikdash o el templo de Dios, y de esa manera ellos podrían entender que era el Mesías, un Mesías salvador, un Mesías guerrero, un Mesías que les daría la libertad de la opresión, del yugo de sus enemigos. Y ellos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, cuando Él viene, en Él se cumple toda la Torah, toda la escritura se cumplió en Yahshua, tanto desde Génesis hasta Malaquías, toda se cumplió en él. Ahora bien, los judíos del tiempo de Hamashiach, no todos creyeron en Yahshua, no todos creyeron en Jesucristo como el Redentor, como el Salvador. ¿Por qué? Porque veían en Jesús un simple hijo, supuestamente el hijo de un carpintero, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que no tenía aspecto de un rey, no tenía las cualidades para ellos de un rey, como ellos esperaban que tuviera el poder, la autoridad, y que le librara entonces en ese tiempo del yugo opresor romano. Ellos no lo vieron así, ellos no podían entender que Hamashiach había venido no a traer libertad física, sino libertad espiritual. No había venido a derribar gobiernos terrenales, sino a derribar potestades espirituales. Había venido a tomar el control sobre todo principado y sobre toda potestad. Por lo tanto, Hamashiach, Jesús vino a traernos a nosotros libertad, y nos dio libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado y de la muerte. También vino a darnos paz. Él nos dio paz, nos ha dado paz, nos ha dado seguridad, nos ha dado confianza y nos ha dado esperanza de que un día estaremos con Él. Él levantó el templo, Él levantó el Hamikdash, y de tal manera que ese templo está levantado, y en ese templo está la presencia del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo. Un templo levantado no con piedras muertas, sino con piedras vivas de todas las naciones, traída de todos los rincones de la tierra. Han sido reunidas estas piedras, han sido unidas, y con estas piedras se levantó la casa de Dios, el Bais Hamikdash, que es el templo de Dios, hecho con piedras vivas, que somos todos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. De esa manera, entonces, hemos podido ver la salvación. Simeón decía: ahora, Señor, despides tu siervo en paz.
conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Baruch Hashem, Adonai, tu Eveden Shalom, conforme a tu debar. Al que dice, bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despide tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y ahora aquí el versículo 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Él sabía que todo aquel que creyera en Hamashiach no se perdería, sino que tendría vida eterna. Él pudo obtener esa certeza de que ahora podía ir a la presencia del Padre confiadamente. Dios le había prometido que él vería al Mesías. Dios nos dio la promesa de que nos daría el Mesías. Tenemos la bendición de poder verlo, de poder sentirlo, de poder saber que está al lado de nosotros y podemos ver su salvación. Nosotros le entregamos un día nuestra vida al Señor Jesucristo y ahora podemos decir gracias, Señor, porque ahora yo veo tu salvación. Einayin Yeshuat Eloheinu, porque han visto mis ojos tu salvación. El punto número 27, que sigue allí en el versículo 31 y 32 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice la siguiente manera: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hemos visto la salvación del Señor y es Kol Hamin, Hor y Hisgaluz a las naciones. ¿Qué es Kol Hamin, Hor y Hisgaluz a las naciones? Aquí es todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Todos los pueblos, aquí está hablando de todas las naciones, pueden y tienen la oportunidad de ver la luz y la revelación. Quiere decir que la palabra de Dios, la palabra de Dios, la Torá o la Santa Biblia, alabado sea el nombre del Señor, no fue solamente dada para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Para todas las naciones es esta palabra que Dios nos ha dado. Es la palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice aquí el Señor que es luz y revelación a las naciones. Luz y revelación a las naciones. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerda que el Señor mismo dice en su palabra, en el Evangelio de Juan o de Yohanan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra del Señor no me está diciendo porque de tal manera amó Dios a Israel. Dios ama a Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, de eso no nos puede caber la menor duda. Pero no solamente Dios ama a Israel. Dios, al igual que ama al pueblo de Israel, ama a la humanidad entera. De esa manera, Él preparó de antemano. Recuerda lo que dice la palabra del Señor allí en Génesis 3:15, la primera promesa la primera promesa de redención que el Señor le dio al hombre. El hombre tan solamente había una pareja, llamados Adán y Eva. Esa pareja fue puesta en el Edén, fue puesta en el huerto para que sojuzgara y gobernara todas las cosas que Dios había puesto sobre la faz de la tierra. Dios les dio libertad, Dios les dio la capacidad para que ellos mismos gobernaran.
pero infortunadamente ellos desobedecieron a la palabra de Dios, nuestro Elohim, a la de Bar de Hashem, y son expulsados de la presencia de Dios, y eso causó la muerte en el ser humano. La muerte no significa fin de vida, recuerda esto, la muerte significa separación. Por eso, en el momento en que el hombre cayó, fue separado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. De esa manera podemos entender que todos estamos condenados a morir. Y la muerte no es física, estamos condenados a padecer una muerte espiritual. O sea, nuestra condena es, estamos separados de Dios por nuestro pecado. Pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Hamashiach murió por nosotros. Y de esa manera es que nosotros vemos la luz. De esa manera es que nosotros estamos aquí viendo la luz de todo, que dice aquí, luz para la relación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hemos visto la salvación y es luz para y revelación para los gentiles y gloria, kavod, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque en Israel se cumplieron las promesas. En Israel se cumplió la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15, en Bereshit 3:15, cuando el Señor había dicho: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa de redención que el Señor le hace a Adán y Eva se cumple en Israel. Es la gloria de Israel y la luz y revelación para los gentiles, para todos aquellos que no son descendientes directos de Abraham, pero que son salvos o somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Ahora vamos a seguir mirando entonces de esta manera el punto número 28. Dice: Mikshol Tekumat Od. Mikshol Tekumat Od. Tres palabras que voy a meditar ahorita, pero quiero leer lo que dice el versículo 33 en adelante hasta el 34, que dice de la siguiente manera, hasta el 35, dice: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para Mikshol. Este está puesto para Mikshol y para Tecumá, de muchos en Israel, y para Od, que será contradicha. Amén, hasta ahí, hasta este versículo 34, 33 y 34. Simeón está hablando, Simeón está compartiendo la profecía, está profetizando la palabra de Elohim, lo que la palabra de Dios está escrito. Y allí él está trayendo palabras sobre Hamashiach, sobre nuestro Señor Jesucristo, y le dice aquí a José y a María, dice que él, ¿quién es él? Dijo que este es Jesús, es Yahshua, es Hamashiach. Dice, este está puesto para Mikshol. ¿Qué es Mikshol? Para caída. Para caída. ¿Por qué para caída? ¿Quién iba a caer? ¿Quién? ¿Para caída de quién? ¿Quién iba a caer por causa de este? ¿Quién iba a caer por causa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Iba a caer Herodes? ¿Iba a caer el Imperio Romano? ¿Iba a caer por casualidad la religión de los fariseos, de los saduceos? ¿Todas estas religiones iban a caer? No,
no iban a caer ellos, no iban a caer los emperadores, no iban a caer los gobernantes, no iban a caer los reyes de Judea como los reyes Herodes y Tetrarca y todos estos, no iban a caer. Quien iba a caer, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, era el diablo o Satanás. Él iba a caer, era para Mixol. ¿Mixol de quién? De Satanás, caída. Él caería, ¿por qué? Porque él lo vencería en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Gólgota, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí vino la caída. Hamashiach dijo: veía a Satanás caer como un rayo. Él lo ve caer como un rayo. Cuando Satanás cae como un rayo, Satanás no cae como un rayo en el momento en que el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, lo está diciendo en ese momento. Él cae de su lugar en el momento en que Hamashiach, en que Cristo, Él viene y lo vence. Al ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en la cruz del Calvario, Satanás cae. Ahí es cuando el Señor le pisa la cabeza a la serpiente antigua, y lo único que alcanza a hacer Satanás es morderle, el calcañar al Señor. ¿Por qué? Porque estaba allí sufriendo la muerte eterna que ya había sido preparada para el diablo y sus ángeles. El Señor lo dijo: Satanás se había encumbrado por causa del hombre, porque el hombre le entregó todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad, y él se encumbró. Pero el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, se hizo hombre y como hombre venció a Satanás, y Satanás cayó. Fue allí cuando vino la Mixol, la caída, y para el levantamiento, para Tecumá, para levantamiento. ¿Levantamiento de qué? ¿Qué iba a levantar el Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que iba a levantar Yeshua HaMashiach una vez que Satanás cayera? En el momento en que Satanás cae, el Señor levanta al redimido. Él levanta al que compró en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, derramó su sangre en la cruz del Calvario en su totalidad, allí estaba pagando el precio que tú ni yo podíamos pagar. Ese era la caída y el levantamiento. ¿Caída de quién? De Satanás. ¿Levantamiento de quién? Del hombre caído, del hombre que estaba en pecado, del ser humano que estaba alejado de Dios. El Señor Jesús nos dio la oportunidad porque nosotros hemos visto la salvación con nuestros propios ojos. Nuestros ojos nos han mostrado la salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él derrotó a Satanás. Satanás cayó. Él cayó, y entonces todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo como el Goel o el Salvador, este es levantado. El Señor Jesús lo dice claramente: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor Jesús vino para Mixol, caída, para Tecumá, levantamiento, y para
para señal. Dice, y para señal que será contradicha. Levantamiento de muchos en Israel y señal que será contradicha. Eso es interesante, que dice que será para señal que será contradicha. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Qué es lo que vino a buscar el Señor Jesús? A la humanidad entera. Era la que se había perdido, era la que estaba descarriada, era la que se había alejado de Elohim. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, no solamente de gentiles, sino también de judíos. Tanto judíos como gentiles tienen que ser redimidos y comprados con la sangre del Cordero. Ahora bien, nosotros hemos sido redimidos. Esta es una señal que está como señal para contradicha. ¿Qué quiere decir? Que para muchos, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es el Mesías de Hashem, el Mesías de Elohim, el Mesías de Dios, es el ungido del Señor, el que vino a rescatarnos del presente siglo malo. Y para otros es simplemente una persona más, no lo reciben, no lo han recibido, lo han rechazado, ahí siguen esperando un Mesías y ellos recibirán su Mesías, que será el antimesías, quien les llevará, les engañará hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? Estamos nosotros, hemos creído, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es la luz para y revelación para los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Él es el quien ha derrotado a Satanás, ha levantado al caído y es una señal contradicha. ¿A quién? ¿En qué lado tú estás del camino? ¿Estás en el camino de los que creen que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, o eres de aquellos que todavía siguen esperando que el Mesías venga? Si tú eres de los que están esperando todavía que el Mesías venga, permíteme decirte que el Mesías ya vino, que el Mesías ya cumplió todo lo que estaba escrito de él. Él es el príncipe de paz, él es el que vino a cumplir toda la escritura y el que entregó su vida en rescate por muchos. Él dice que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Que es a través de la sangre de Cristo que nosotros tenemos herencia eterna. Si tú no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, permíteme decirte que este es el momento, que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Cuando Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, murió en la cruz del Calvario, Satanás cayó, Satanás perdió, Satanás ha perdido el lugar que estaba y el Señor ha levantado a los que creen en él. Hay muchos que están caídos con Satanás, hay muchos que todavía están sirviéndole al diablo, que están sirviendo a Satanás, que están dejando que el diablo les tome control de sus vidas. Pero si tu vida está bajo el control de Satanás, bajo el control del diablo, este es el momento en que tú puedes romper con esa cadena, con esa esclavitud que tú tienes con Satanás, esa esclavitud que no te deja levantar la cabeza, esa esclavitud que te lleva a ti por el pecado y por la muerte, la drogadicción, el alcoholismo, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el adulterio, todas estas cosas, la borrachera. El Señor quiere cambiar tu vida y darte a ti una vida nueva. Aquellas personas que tienen un espíritu de muerte
muerte, que han matado, asesinado. Permíteme decirte que Dios quiere cambiar tu vida. Dios tiene misericordia de ti y quiere hacer de ti una nueva criatura. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente una oración de fe. Entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Dejar que Él entre en tu vida y cambie tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Yo te invito a que lo hagas en este momento, haciendo una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer. Simplemente dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, lava mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre en mi corazón, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya a partir de este momento. Gracias, Señor, en el nombre del Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida. Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones me quedan para darte antes de despedirme en esta noche. Número 1. Busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus tristezas, todas tus necesidades, y ten la certeza que Dios, nuestro Elohim, estará allí al lado tuyo para escuchar tus necesidades. Número 2. Empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo Él te revele cuál es su voluntad agradable y perfecta para su vida. Número 3. Busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca en tu ciudad, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Anaya, Yeshua, Mashiach, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde seguiremos meditando y compartiendo el glorioso mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo.